Hola a todos, ¿cómo están? En la clase anterior vimos cómo crear distintos componentes en Angular y vimos cómo comunicar los componentes entre sí, al menos una manera de poder hacerlo. Como vimos anteriormente, utilizamos nuestro app component como componente principal, en el cual colocamos directamente los selectores para mostrar otros subcomponentes dentro de un mismo contexto. En esta clase vamos a ver cómo, utilizando el router de Angular, o lo que se denomina como Angular Routing, podemos realizar navegación entre componentes en una aplicación de tipo Angular. En una Single Page Application, o una SPA, nosotros lo que hacemos es cambiar lo que el usuario va a visualizar a través de ocultar o mostrar distintas porciones del contenido de esa aplicación. En lugar de realizar una navegación directa al server para cargar una página. Dicho de otra manera, en lugar de una navegación tradicional donde hago clic en un link y me redirecciono a otra página diferente de la aplicación, en una SPA lo que hago es recargar distintas partes del contenido para simular esa navegación. Esto significa que el usuario lo que hace es moverse entre diferentes vistas, y estas vistas a su vez van a ser estos componentes o components que nosotros vamos creando. Para manejar o para hacerse cargo de esta navegación desde una vista hacia la otra, Angular utiliza lo que se conoce como el router de Angular o Angular Router. Este router lo que nos permite es permitir la navegación a través de la interpretación de las distintas URLs que se le proveen, que las va a tomar como instrucciones para cambiar de una vista hacia otra. Vamos a explorar entonces cómo funciona nuestro router. Dijimos entonces que nuestro router lo que va a hacer es interpretar una URL como una instrucción para navegar a una vista específica o componente de nuestra aplicación. A su vez, el router nos va a permitir pasar parámetros adicionales a través de la URL que van a ser interpretados como comodines o wildcards que nos van a permitir acceder a contenido específico dentro de los componentes de nuestra aplicación. Por ejemplo, poder pasar un ID dentro de una vista para que esa vista cargue un objeto específico o un registro específico dentro de una colección. A su vez, el router también maneja, entre otras cosas, un log de actividad dentro de lo que es el history del navegador que nos permite de esta manera hacer un go back o un forward, entre otras cosas. Es decir, que el router no solamente va a interpretar toda la navegación, sino que también nos permite controlar la historia del browser para movernos hacia atrás o hacia adelante. Un tema importante a tener en cuenta es que el router de Angular no forma parte de la core library de Angular, y por el contrario tiene su propia library que es Angular/router/router, y por lo tanto tenemos que hacer un import, es decir, importar el Angular router cuando necesitemos utilizarlo. Lo ideal a la hora de construir o de crear nuestro propio ruteo es crear un módulo propio para alojar toda la lógica de nuestro router junto con las distintas rutas que van a ser interpretadas o que deben ser detectadas dentro de la navegación y las cuales debe manejar nuestro enrutador o nuestro router. Un comando para poder crear nuestro propio ruteo es ngGenerate module, porque dijimos que tenemos que crear un módulo, app-medio routing. Esto nos va a crear un módulo específico para nuestro ruteo. También es importante declarar que en una aplicación que es escalable o una aplicación en la que nosotros creemos o pretendemos que va a escalar y que va a crecer con el tiempo, a medida que vayamos creando módulos, un módulo para clientes, un módulo para proveedores, un módulo de productos, etc., cada módulo es recomendable que a su vez tenga su propio módulo de ruteo que se encarga de manejar las rutas que pertenecen a ese módulo en específico.
mientras que nuestro módulo app, es decir, nuestro módulo principal, es el que se va a comunicar con estos submódulos de ruteo para poder generar toda esta lógica de navegación de la aplicación completa. Cuando creamos un módulo de routing, no tenemos ninguna ruta por defecto, es decir, solamente creamos el módulo a secas. Entonces, lo que tenemos que hacer es proveer nuestras propias rutas, que las vamos a agregar a través de un arreglo de rutas llamado AppRoutes. Como podemos ver en pantalla, tenemos nuestro módulo, un engine module, nuestro módulo de ruteo llamado AppRoutingModule. Este módulo de ruteo lo que hace es utilizar Angular Router, es decir, nuestra librería específica de ruteo. Vamos a hacer un import de router module y de routes, es decir, necesitamos el módulo de ruteo base de la library más otra librería que es la de routes, que nos permite crear o manipular routes. Y como dijimos, tenemos que crear nuestras propias rutas. Eso se hace construyendo un arreglo de rutas llamado AppRoutes, donde vamos a ir colocando distintas rutas que van a hacer el manejo de nuestra navegación. Yendo un poco al detalle de este ejemplo que estamos viendo en pantalla, vamos a analizar un poco cómo es nuestro módulo de ruteo, al menos este módulo de ruteo, cómo está compuesto y qué es cada uno de estos componentes. Tenemos un arreglo de rutas, dijimos, llamado AppRoutes, donde vamos a encontrar distintos elementos, ¿sí? Este arreglo obviamente contiene objetos de tipo JSON y cada uno de estos elementos es una ruta en sí misma. Cada ruta que nosotros definimos va a mapear una URL a un componente. Esto quiere decir que cuando yo escriba una URL específica en mi navegador, se va a mapear con un componente que es el componente que se va a cargar para esa ruta dada. De esta manera, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos un path, es decir, una ruta que es add, y cuando esta ruta add se cargue, lo que vamos a levantar es el componente studentAddComponent. Vamos a crear, o mejor dicho, vamos a levantar o renderizar el componente que me permite agregar alumnos. Cuando ingrese la ruta list, lo que se va a cargar es el studentListComponent o el componente que va a mostrar la lista de alumnos. En este caso particular, que es el view, vamos a ver que tenemos la ruta path view / o barra /id. /id hace referencia a un token, que es una wildcard, es como si fuera un comodín en el cual va a ir especificado un valor de un parámetro, en este caso el ID de un student. Esto nos va a permitir que cuando se cargue la vista studentViewComponent, yo pueda obtener de lo que vaya dentro de este comodín el valor para determinar que es el ID del alumno que quiero mostrar por pantalla. De esta manera puedo hacer una búsqueda en mi colección de alumnos, buscando el alumno que corresponda con ese ID y mostrarlo en pantalla con todos sus datos. Luego vamos a encontrar la ruta vacía. Esta ruta vacía significa que si no proveo ninguna ruta en específico, voy a redireccionar a una ruta en específico, en este caso a list. Es decir, cuando no provea ninguna ruta, va a redireccionar automáticamente a una ruta por defecto que va a ser list y que en ese caso va a levantar studentListComponent. Esto es para definir una ruta por defecto cuando no hay ninguna ruta especificada. Y finalmente tenemos otra ruta más, que es el doble asterisco. El doble asterisco también es una wildcard que básicamente lo que nos va a permitir es indicar que cuando yo especifico una ruta que no machea con ninguna de las anteriores, en cualquiera de esos casos se cargue un componente. En este caso es PageNotFoundComponent. Esto nos permite, por ejemplo, crear un componente llamado PageNotFound o el nombre que yo le quiera dar, pero básicamente sería una página de 404. Cuando yo especifico
insisto, una ruta que no se machea, va a entrar por el doble asterisco. Y este doble asterisco me va a redireccionar, en este caso, a una página 404 predefinida que tendrá algún diseño que sea consistente con el diseño de nuestra aplicación y que diga que la ruta no se encontró o que esa página no se encontró, etc. Nos permite manejar las páginas que no machean. Si vamos al app component, es decir, nuestro componente principal, vamos a ver que en este caso tenemos un nav, ¿sí? Una etiqueta de navegación que tiene una lista y dentro de esa lista tenemos dos ítems. Un ítem que dice Add Students, otro que dice List Students. Y estos son etiquetas de tipo A, es decir que son links, pero acá vamos a encontrar algunas directivas que las vamos a explicar a continuación. Por otro lado, vamos a ver que acá abajo tenemos una etiqueta específica llamada Router Outlet. Esta etiqueta Router Outlet pertenece justamente a la Router Library. Y esta etiqueta funciona como un selector dinámico. ¿Qué significa esto? Que en lugar de estar poniendo app add component o app list component o lo que fuere, estoy poniendo este Router Outlet que va a ser dinámico en función de lo que el router esté manejando. ¿Qué quiere decir? Que cualquier componente que machee con alguna de las rutas, o mejor dicho, cuando una URL machea con alguna de las rutas indicadas en el arreglo de rutas, se va a cargar ese componente. Y ese componente va a terminar renderizándose justamente en el lugar donde esté el selector Router Outlet. Por eso es un selector dinámico, porque va a depender de lo que la URL machee con una ruta para determinar qué componente cargar y ese componente se va a cargar en este lugar. En lugar de, como vimos en la clase anterior, en un ejercicio anterior, de poner directamente el selector del componente fijo en duro, que no se puede cambiar, esto va a ser dinámico y va a depender justamente de la navegación. Para poder hacer andar todo esto, yo obviamente o voy a escribir una URL en mi navegador que va a ser manejada por el router o capturada por el router, como también puedo hacer que mis menús de navegación dentro de la aplicación también tengan instrucciones de los componentes o de las vistas que se tienen que cargar. Y eso se hace, como figura en pantalla, utilizando la directiva routerlink. La directiva routerlink, que se declara justamente entre corchetes, me permite indicar un valor que va a ser la ruta que se debe disparar cuando hago clic en este link. De esta manera, cuando hago clic en Add Students, se va a disparar el /add y el /add va a machear contra add, que es justamente la URL, la ruta, y por lo tanto se va a cargar el Student Add Component. De la misma forma, si hago clic en List Students, se va a disparar el /list, que va a entrar por la ruta list y que va a cargar el Student List Component. Tanto el Student Add como el Student List se van a renderizar donde esté puesta la etiqueta Router Outlet. Otra mención que podemos hacer es la directiva Router Link Active. Router Link Active es una directiva que nos permite indicar la clase CSS que quiero utilizar cuando este link está activo. Esto quiere decir que si yo hice clic en este link Add Student y en la URL del browser aparece el dominio de mi aplicación /add, significa que este link es el que está activo y por lo tanto esta directiva va a dar true, y si esta directiva da true se va a establecer en este caso la clase active. La clase active en este caso va a ser una clase CSS que podrá mostrar el link en negrita o con un color diferente o con algún tipo de highlight que la diferencie de la otra ruta list, que en este caso va a estar desactivada. Es decir, que esta directiva router link active de este vínculo va a dar false y por lo tanto esta clase no se va a cargar. Y viceversa, es decir, si yo hago clic en list students, el navegador va a tener la ruta con /list, por lo tanto esto va a ser true, se va a establecer la clase active para este link, pero en este va a dar false y la clase active no se va a cargar. De esa manera, de forma dinámica, simplemente yo le puedo poner una clase adicional
con algún efecto o algún highlight distinto para aquellos links que estén activos a través del ruteo. Una mención especial podemos hacer para el componente Student View Component, que dijimos que era un componente que me permitía ver en este caso un alumno específico, y yo a la URL tenía que ponerle /view /2.id. Ese 2.id dijimos que era un token donde yo iba a poner un parámetro. Ese parámetro iba a ser el ID del student que quiero levantar o que quiero obtener. En ese caso, lo que nos vamos a encontrar es que junto con la URL va a venir el parámetro del student que quiero mostrar. Para eso podemos utilizar un servicio llamado ActivatedRoute. Vamos a hablar de servicios en la siguiente clase, pero este es un servicio nativo justamente de Angular, del router, y es un servicio que nos brinda información de mucha utilidad para el manejo de rutas. Cuando yo haga clic en un vínculo que me lleve a la página view / y el ID de un student, o bien si yo en la URL escribo el dominio de la aplicación /view / el parámetro del student o el ID del student que quiero ver, voy a tener ese path o esa ruta completa que va a estar, cuya información va a estar adentro del ActivatedRoute, que es justamente este servicio del cual estamos hablando en este momento. Para poder obtener ese servicio y toda la información que trae con la ruta, a través del constructor del componente podemos inyectar nuestro ActivatedRoute, que es el servicio, el cual en este caso lo vamos a llamar route. Este servicio, como dijimos, nos brinda un montón de información útil para el manejo de rutas, pero una de las cosas que podemos utilizar es justamente la propiedad snapshot. Esta propiedad de snapshot o captura nos provee el valor inicial de la ruta disparada, es decir, el valor de esa ruta que se disparó para que se cargue este componente. Y esa ruta, dijimos, tiene por un lado el dominio, tiene por otro lado el /view y también dijimos que tenía un parámetro que era 2.id. Por lo tanto, nuestro snapshot tiene una propiedad, o mejor dicho, podemos obtener la lista de parámetros y en este caso podemos buscar un parámetro llamado id, porque nosotros sabemos que tenemos un parámetro que estamos pasando llamado id. De esta manera, a través de root snapshot param_map.get, pasándole el id, nos permite obtener el id del student que nosotros queremos mostrar. Simplemente haciendo un casteo a tipo number, guardándolo, podemos luego decirle a un servicio de alumnos que nos devuelva el student con el ID proporcionado por la URL. Un apartado que vamos a hacer más adelante, dijimos, es la parte de servicios, pero básicamente un Student Service es un servicio que nos va a proveer todo el manejo de los alumnos, es decir, buscar por ID, devolver todos, guardar, eliminar, modificar, etc. Básicamente, el objetivo de este slide es mostrar cómo podemos recibir a través del snapshot un conjunto de parámetros, en este caso un ID, y ese ID lo podemos obtener una variable para luego invocar un servicio que nos devuelva el alumno con ese ID. También, si tuviéramos un arreglo de students, podríamos buscar dentro de ese arreglo para que me devuelva el student cuyo ID sea el pasado por parámetro. De esta manera, lo que hemos visto es una primera aproximación de lo que es el manejo del ruteo, cómo definir las rutas, cómo crear primero un router, cómo definir las rutas, utilizar distintos wildcards, como por ejemplo una ruta vacía o una ruta con doble asterisco, que es para justamente los 404 o los not found, cómo podemos también a una ruta agregarle un token para obtener un ID por parámetro, y cómo estas rutas también se machean o cómo se mapean contra componentes para poder levantarlos y renderizarlos dentro de esta etiqueta dinámica llamada router outlet. En el próximo video de práctica vamos a ver un ejemplo de cómo crear un conjunto de componentes
cómo crear un módulo de ruteo y a partir de este módulo de ruteo generar distintas rutas y vamos a hacer una prueba de navegación para ver cómo se comporta Angular con un conjunto de componentes, con un router, a través de esta navegación entre vistas dentro de lo que es el contexto de una SPA. Nos vemos. Gracias.